Bendecido día a todos, que la gracia, el amor, el favor de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de nosotros. Vamos en esta mañana a continuar con una cápsula diaria y vamos a tomar el libro de Job, capítulo 42. El capítulo 42 de Job nos habla y nos enseña de la confesión y la justificación de Job. Dice la Escritura: respondió Job a Adonai Yahvé y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Adonai Yahvé estas palabras a Job, Yahvé, Adonai, dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan donde mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Adonai Yahvé les dijo. Y Adonai Yahvé aceptó la oración de Job. Y dice el verso 10: y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bien, quizás te has puesto a meditar en esta porción de la Escritura a donde nos habla de Job. ¿Cuántas veces has leído, lo has compartido y has entendido el mensaje que nuestro Padre nos está dando a través de Job? ¿Has entendido qué es lo que el Padre quiere que tú y yo entendamos en este tiempo con este mensaje de Job? Quizás lo hemos leído muchas veces, quizás muchas veces nosotros lo hemos compartido aún como ministros, ¿sí? Pero quizás no lo hemos entendido. Pero resulta que acá la Escritura nos muestra, ¿sí?, algo tan importante. Y resulta que dice la palabra en el verso 42, en el capítulo 42, perdón, de Job, que Job reconoce, ¿sí?, que nuestro Padre, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí?, es aquel que frustra los planes de las personas. Job reconoce, ¿sí?, que él había hablado sin entendimiento, que él había hablado lo que no entendía. Y dice cosas demasiado maravillosas para mí. Y le dice: te ruego, yo voy a hablar. De oídas yo te había oído, o de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué es lo que estaba viendo con sus propios ojos? Estaba viendo su misericordia. Porque Job, cuando lo tenía todo, sí, dice que era temeroso, ¿verdad? Job temía a nuestro Padre Celestial, pero no lo conocía.
De oídas había oído hablar de él, pero le dijo, ahora te conozco, mis ojos te pueden ver. Por lo tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas veces nosotros como ministros hablamos cosas neciamente. Como Job, hablamos lo que no entendemos. Hablamos de lo que no logramos entender. Y vemos acá cómo Job reconoce que nuestro Abacadosh puede frustrar planes. Los nuestros. ¿Cuántos planes en tu vida, aquellos planes que tenías, no se han dado, no se han cumplido? Porque el Todopoderoso, el Shaddai, Él es el que frustra planes, así como frustra los planes de los malvados, de las naciones, también en nuestra vida, de nosotros los ministros, cuando esos planes no son de su voluntad, cuando esos planes no vienen de sus pensamientos. Y Job reconoce que él hablaba lo que no entendía. Él dijo, me retracto de lo que he dicho, porque he hablado lo que no entendía. Y dice que después de esto, ¿sí? Después de esto, el padre, nuestro Abba, se dirige a Elifaz y le dice, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Qué tremendo. Eran tres, ¿verdad? Y Job y sus tres amigos. Pero dice que el Todopoderoso le dijo a uno de ellos, a Elifaz, que su ira se había encendido contra él y contra sus dos compañeros, porque no habían hablado lo recto, no habían hablado bien de nuestro Padre Celestial, sino que habían dicho cosas que no eran verdad. Para meditar nosotros como ministros, como creyentes, ¿cuántas veces podemos haber hablado cosas que no son verdad? ¿Cuántas veces podemos haber estado nosotros hablando en contra del Todopoderoso? Y tú dirás, ¿cómo es esto? Sí, cuando tú quieres entender por qué suceden las cosas y contiendes y te pones a contender y echas la culpa y dices que todo es del diablo, que todo es culpa del diablo, porque no llegamos a entender que muchas cosas las permite nuestro Padre Celestial, que todo Él lo permite. Y muchas veces podemos haber actuado como estos amigos de Job. Hemos contendido con el Padre Celestial, hemos hablado cosas que no son verdad, así como dijo Job. Hemos hablado quizás cosas que no entendíamos, porque somos ligeros para hablar, somos ligeros para emitir un comentario, somos muy rápidos para sacar conclusiones. Y es más, muchas veces decimos que son revelaciones que el Padre nos dijo y son conclusiones de nuestro propio corazón. Tengamos mucho cuidado de no hablar a la ligera. ¿Cuántas veces podemos decir, ay, es que está pasando tal situación porque eso es obra del diablo, porque lo está castigando? Tengamos cuidado, porque los procesos del Padre pueden parecer que son obra del diablo, que son obra de Hasatán, pero son procesos que el Padre permite que sus ministros, que sus siervos pasen para hacerles reconocer quién es el Shaddai, quién es el Todopoderoso, quién es aquel que puede frustrar los planes, el consejo de los hombres. Y resulta que la Escritura dice que le dio una instrucción a Elifaz para él y para sus tres amigos,
Porque no es que hablaron mal de Job. Note algo. El Padre Celestial dijo, ustedes han dicho de mí lo que no es verdad. Tengamos cuidado. A veces hablamos a la ligera de un ministro, de un siervo del Dios Altísimo. Y podemos estar altercando con el mismo Dios Todopoderoso. ¿Y sabes cuál fue la instrucción? Tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda por ustedes mismos. Es tremendo. Ustedes van a llevar ofrenda. Ese carnero, ese becerro es por ustedes. Vayan, vayan porque mi ira se ha encendido. Lleven ofrenda de holocausto. Lleven ofrenda por ustedes y no una, 7 becerros y 7 carneros. Ofrezcan una ofrenda, un holocausto. Y mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Cuántas veces el orgullo de un ministro dice, no, yo no le dirijo la palabra a tal persona? O yo no voy a ir, o yo no voy a hablarle. Reconociendo que hicimos mal, que hablamos lo que no debíamos, que hablamos lo que no era verdad. ¿Saben algo? Es tremendo lo que nos enseña esta porción. Como Adonai, nuestro Abba, le dice a Elifaz, tú y tus amigos van a ir a ofrecer una ofrenda de holocausto por ustedes mismos para que yo no los deje en vergüenza. Y conste, le dice, que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Es tremendo. A veces podemos haber hablado tan a la ligera, cosas que no son verdad, conclusiones de nuestro propio corazón, y eso enciende la ira de nuestro Abba, enciende la ira de nuestro Padre Celestial. Y a veces decimos, ay, sí, yo voy a orar, es verdad, me arrepiento, voy a orar porque yo cometí un error. No, ¿sabes algo? Aquí la instrucción fue clara y le dijo, vas a ir donde mi siervo Job, a él yo lo voy a escuchar. Muchas veces decimos, ay, sí, yo ya oré. No, 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 no. Vas a ir donde Job con esa ofrenda de holocausto. Por ustedes, porque mi ira se ha encendido, van a ir para que mi siervo Job ore por ustedes si no quieren que los deje en vergüenza. Qué tremendo es cuando el Padre Celestial deja en vergüenza a alguien. Qué tremendo. Que esta palabra nos lleve a reflexionar y a meditar que hemos hablado a la ligera, que hemos hablado y que no debíamos de decir, no debíamos de hablar, porque quizás hay cosas que no entendemos y muy a la ligera hablamos y estamos contendiendo con el Todopoderoso. Pero ¿sabe algo? Dice el verso 9, que fue Elifaz, Bildad y Sofar. Hicieron como nuestro Padre Celestial les dijo. Ellos llevaron los 7 carneros, ellos llevaron los 7 becerros y fueron donde Job. Fueron llevando las ofrendas de holocausto para expiación del pecado de ellos mismos, porque ellos habían pecado. Y dice que Yahvé les dijo, ¿sí? Que aceptó la oración de Job. Cuando ellos fueron, aceptó la oración de Job. No fue la oración de ellos, fue la oración de Job. Qué importante es que nosotros podamos entender el mensaje. ¿De quién has hablado mal? ¿De quién hablaste a la ligera? ¿De quién levantaste falso testimonio? ¿De quién hablaste lo que no debías de hablar? Job nos enseña un mensaje muy profundo. Y dice el verso 10, y quitó Adonai Yahvé la aflicción de Job después que él hubo orado por sus amigos. Es tremendo, ¿sí? Y dice que lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Yo te quiero decir algo, que así como hay
aquellos que tienen que ir a pedir perdón porque hablaron cosas que no debían, blasfemaron, levantaron falso testimonio, hablaron mintiendo, dijeron cosas que no es verdad. Así también hay aquellos que deben de orar para que se les quite la aflicción. Deben bendecir a sus amigos. Hay muchos que siguen en aflicción porque tienen todavía dureza en su corazón, falta de perdón. Dice la Escritura que cuando Job oró por sus amigos, la aflicción le fue quitada y todas las cosas que habían sido de Job les fue restituida 2 veces más. Oído Shema, oído inteligente, que esta palabra llegue a cada uno de nosotros. Hay unos que deben de ir a pedir perdón para que no queden en vergüenza. Y hay otros que deben de orar por aquellos que los ofendieron, que los lastimaron y que quizás dejaron de hablarles, dejaron de ser sus amigos. Este es el tiempo a donde el Padre trae misericordia, restitución, pero hay que hacer lo que Él dice. Sí, como este hombre, Elifaz, dice que fue e hizo tal como Yahvé, nuestro abacados, le ordenó. Que lo que el Padre coloque en ti hacer, eso lo hagas, para que no quedes en vergüenza o para que alguien ore por ti y para que llegue. Shalom.